Bien, ahora la compañera Janet Garduño. Muchas gracias, profesor. Vamos a comenzar. Crece el descontento de las y los cuauhtemenses. Desde su cuenta de Twitter, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, informó a la ciudadanía sobre las afectaciones que sufrirían algunas vialidades principales por las diversas manifestaciones de la ciudadanía en contra de Sandra Cuevas y de otros funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc. El descontento de habitantes comerciantes de la vía pública, locatarios de los 39 mercados públicos, activistas culturales y ciudadanía en general de la alcaldía Cuauhtémoc alcanza niveles sin precedentes. Sandra Cuevas, perteneciente a los grupos más reaccionarios del país y respaldada por los más oscuros intereses, es la principal detonadora de este malestar y de una polarización que de su lado mantiene a un sector muy bien identificado con el pensamiento antiderechos, autoritario y demagógico. Valores que contradicen la inercia progresista con la que se ha conducido la ciudadanía de nuestra entidad desde hace más de 20 años. Los avances que se han generado en materia de movilidad, servicios, inclusión y respeto a los derechos humanos, mismos que contribuyen a tan anhelado derecho de buen vivir, se encuentran en una disputa permanente en la alcaldía Cuauhtémoc. De ahí que los diferentes sectores de la sociedad cuauhtemense, de manera organizada, cívica y pacífica, le reclamen a Sandra Cuevas tanto su ineficiencia como sus reincidentes prácticas de abuso de autoridad. Por ello, es muy importante seguir resistiendo, continuar manifestándose y evidenciar cada corruptela de aquellos que se dicen representantes de la Cuauhtémoc. Alarmante aumento de delitos del fuero común en la alcaldía Cuauhtémoc. Un reportaje de Sadik Gabriel del diario Basta alertó que en la alcaldía Cuauhtémoc el delito de robo a transeúnte va en un preocupante aumento. De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, para agosto de 2022 se registraron un 59,11 robos a transeúnte por cada 100,000 habitantes, un alza de 39,57% respecto al año 2021. Los esfuerzos en materia de seguridad pública están realizando el gobierno federal y el de la capital mediante la coordinación institucional han generado una histórica reducción de casi el 50% de los delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Los resultados obtenidos han hecho que la alcaldía Cuauhtémoc pasara del lugar 36 al 58 en la lista de municipios más violentos del país y que la Ciudad de México se colocara como una de las metrópolis más seguras del mundo. Sin embargo, en la alcaldía Cuauhtémoc, los delitos del fuero común han aumentado alarmantemente en lo que va de este primer y tortuoso año de desgobierno de Sandra Cuevas, toda vez que no existe una estrategia integral de seguridad pública que se concentre en delitos del fuero común, como asalto o en términos del Código Penal para el Distrito Federal, hoy la Ciudad de México. Robo a transeúnte. El robo a transeúnte debe entenderse como aquel acto que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena, en este caso de aquella persona que transita o pasa por un lugar. La ciudadanía además ha denunciado que otro de los delitos que ha ido en aumento es la extorsión, mismo que cuando no es cometido principalmente por personas que se autodescriben como miembros de la Unión Tepito, es cometido por funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc. En ambos casos, las cantidades exigidas son muy similares a los comercios establecidos. Les exigen desde 500 hasta 100,000 pesos mensuales y a los comerciantes en vía pública cantidades que oscilan entre los 50 y los 500 pesos diarios. Sería todo. Gracias. La nota titula Una gota en una ola de antiderechos. Pues Cuevas posteó en su cuenta de Twitter fotografías en un evento religioso en el que participó con las y los vecinos de Peralvillo. La mesa fue oficiada por el arzobispo Carlos Aguilar Retes.
A pesar de que el arzobispo de México ha realizado posicionamientos para reflexionar sobre los tiempos que vivimos, cito, marcados por conflictos, odios y venganza, Sandra Cuevas, cierro la cita, perdón, Sandra Cuevas, promotora de discursos de odio, antiderechos y polarización social, asistió a una misa para simular que es promotora de las tradiciones religiosas de las y los cuauhtemenses. No es la primera vez que Cuevas señala esta incongruencia y por montarse en causas sociales de manera conveniente. Así fue señalada por internautas que la criticaron por la actitud que Cuevas ha tenido al asistir a la marcha del Pride, el orgullo, de la comunidad LGBT+, y en su comunidad de semanas y en las últimas semanas al buscar acercamientos con la jerarquía eclesiástica de México. Es importante reflexionar sobre el creciente ola de actores antiderechos en México. El discurso que apela a la violencia y al autoritarismo se ha promovido principalmente por los integrantes que recientemente se organizan alrededor de Unidos, que dicho sea de paso es un nombre plagiado de otra organización civil. En las últimas semanas ese discurso ha sido promovido principalmente por Lili Telles en el Senado de la República y Xóchitl Gálvez en la Cámara de Diputados, y la mayoría de los impresentables alcaldes de la oposición en Ciudad de México. Esta ola de antiderechos no es exclusiva de nuestro país. Hemos visto cómo en Estados Unidos, Brasil, Italia y otros han llegado por vías democráticas personas propuestas por de maneras antidemocráticas. Es una red de actores y organizaciones que se han afianzado mediante sus vínculos de manera mundial a través de comunidades religiosas y sectas, e implementan sus posturas regresivas a través de partidos políticos como Vox, Movimiento Social Italiano, al Partido Acción Nacional en México y a sus aliados opositores en México y en el mundo. Todos aquellos coinciden en posturas regresivas y en una retórica violenta hacia las personas de la diversidad sexual y de género, y mujeres, minorías étnicas, raciales, migrantes y refugiados. De ahí que recuperar la alcaldía Cuauhtémoc es una urgencia democrática para salvaguardar los derechos de las y los cuauhtemenses. La siguiente nota es que continúa el hostigamiento por el negociazo de los baños en los mercados públicos. Una nota de Sandra Hernández y Elba Mónica Bravo en La Jornada documenta el acoso que viven los vendedores de la vía pública y comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Es importante destacar que la alcaldía Cuauhtémoc vive un acoso constante acentuado por la disputa de Cuevas con los mercados públicos, por los ingresos autogenerados, es decir, por el dinero efectivo que se recauda por concepto de estacionamiento y baños públicos. Cuevas ha argumentado que lo recaudado va al llamado fondo apapachando los mercados. Sin embargo, concejales de la alcaldía Cuauhtémoc, como el compañero Saúl Doroteo, han denunciado que los reportes de la alcaldía de los ingresos se declararon en los primeros meses en alrededor de 75,000 pesos mensuales y ahora tan solo reportan 20,000. Es decir, que hay un desvío de cuando menos 50,000 pesos por mercado, de tal forma que 39 mercados de la alcaldía Cuauhtémoc podría llevarse al desvío de hasta 1,950,000 pesos mensuales. El creciente acoso y hostigamiento de Cuevas a los mercados públicos tiene por intención hacerse de control de los baños y los estacionamientos de los mercados con su red clientelar de franeleros denominada Sociedad de Comerciantes Independientes de la Cuauhtémoc y CDMX, o SC, cuyo logotipo son las iniciales de Sandra Cuevas y que incluso utilizan los colores blanco y azul. A propósito del tema, los comerciantes del mercado Lagunilla de Muebles presentaron esta semana una queja en la Secretaría de la Contraloría General, así como un listado de 5 nombres de supuestos familiares de Cuevas que dirigen el hostigamiento, 2 de los cuales aparecen en el Portal Nacional de Transparencia como trabajadores de la alcaldía: Ernesto Cuevas Avilla y Juan Noriega Cuevas, con salarios netos de 16,278 pesos cada uno. Presume de su informe de gobierno la intención de promocionar su primer informe de gobierno de Sandra Cuevas se convirtió en una burla nacional cuando un usuario de Twitter subió un video donde se puede ver una lona gigante que cubre todo un edificio con su fotografía. En la publicación se puede observar que la fotografía gigante de Cuevas cubre un edificio completo, mientras que una de las calles aledañas sufre un grave deterioro en la infraestructura.
situación que se repite en diversas vialidades de la alcaldía. La ciudadanía ironizó sobre el arduo trabajo que se realiza este año por Sandra Cuevas. Al ser oposición, es una tarea compleja para los aliancistas que justifican sus excentricidades publicitarias con victimización, discursos polarizantes y embates políticos contra el gobierno de la Ciudad de México. Sandra Cuevas demostró nuevamente la frivolidad y el desprecio que siente por quienes menos tienen y por las demandas de la ciudadanía, ya que frente al reclamo que contrasta con un video en el que se muestra el escudo de la calle, es costosa la campaña publicitaria, quiso culpar a la jefa de gobierno porque, según ella, es una vía primaria. Sin embargo, la ciudadanía le aclaró que no se trata del eje vial el que está dañado, sino de uno de los circuitos internos de Tlatelolco, en los cuales Cuevas le toca ser exhibida por su mala fe. Esta forma de desviar la discusión y centrarse en el escándalo es un recurso que sustituye la creatividad, las convicciones y que de manera prolongada ha generado a partir de una agenda programática que caracteriza sus políticas de oposición y la ausencia de logros. Lo más aplaudible es promocionar y construir una imagen que disfraza y simula su incapacidad para gobernar. Otros internautas reflexionaron incluso sobre el autoestima de Cuevas y aunque podría parecer un argumento ad hominem en contra de las personas, coloca en el centro de la discusión la capacidad de Cuevas de dirigir una alcaldía por sus dinámicas patriarcales y su talante autoritario, caprichoso y desequilibrado. Hay que recordar que la alcaldesa ya fue sujeta a un tratamiento de control de ira por sus temas de salud mental, entre otros. Si este fuera un tema que afecta además a la ciudadanía, pues también lo hace con el orden público y la calidad de vida de las y los cuauhtémocenses. Eso es todo sobre la noticia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gil. Ahora vamos a darle el uso de la palabra a la concejala Alba Ordaz, que dará a conocer algunas presentaciones de quejas de diversas instancias, entre otros temas. Buenas tardes a todos, a todas. Pues ya como los compañeros que me antecedieron, y en diversos temas que la alcaldía en Cuauhtémoc ha sufrido esta semana, pues el que está ahorita justo preparándose es lo que tiene que ver con el informe primero de la alcaldía Cuauhtémoc. Todas y todos fuimos testigos y seguimos siendo testigos de este derroche de recursos que la alcaldesa del PRI-PAN-PRD ha estado usando para promover su imagen, porque no es un informe lo que da en sus pancartas, en sus carteles, en sus mantas y hasta en sus pendones. Solamente es su imagen sin que tenga ningún contenido informativo hacia la ciudadanía. No solo el uso de su publicidad que promueve su imagen, sino también el gasto y el derroche que se está haciendo en la logística para que en unas horas más ella salga más que a informar, a lucirse. Hay una gran cantidad de sillería, si ustedes pueden ver en la alcaldía Cuauhtémoc, más de 4 pantallas, varios mantas que reflejan este informe, y también queremos denunciar que está utilizando al personal de la alcaldía que debiera estar haciendo sus labores hacia los vecinos y le está utilizando en el arreglo que ella misma está supervisando, hasta de la mínima hojita de un arbusto que ordenó que el día de hoy se atendiera. Ante esta frivolidad, ante este ego y ante esta banalidad que todos estamos constatando, y en calidad de concejala, en compañía de los compañeros concejales, tenemos la facultad y además la obligación de solicitar el buen uso de los recursos de la alcaldía de Cuauhtémoc, cosa que no vemos que se esté haciendo,
por lo cual estamos ya ingresando las denuncias correspondientes ante la Contraloría y ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por lo que compete a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y al buen uso y manejo de los recursos públicos. Daremos seguimiento, esperamos que las autoridades reciban estas denuncias y las atiendan de manera responsable, pues ya es tiempo de poner límite a este derroche de 3.300 millones de presupuesto que ejerció la alcaldía en este año 2022 y que no tiene mayor transparencia. Quiero también terminar invitándoles a todas y a todos los ciudadanos de la alcaldía. Todos tenemos el derecho y además es importante ejercer esta casi obligación de que el presupuesto, de que los recursos se transparenten. Exijamos, solicitemos que se dé la información del gasto que ha ejercido esta alcaldesa en el derroche de su informe que dará en unas horas, o mejor dicho, su desinforme. Es cuanto, muchas gracias. Hay que agregar que durante los próximos días le vamos a pedir a nuestro diputado federal, Fernando Marín, así como a los concejales y concejalas, que pidan audiencias ante diversas dependencias para que los funcionarios correspondientes informen del curso que han seguido las decenas de denuncias que se han presentado en contra de la señora Sandra Cuevas. Estas denuncias están radicadas en la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México, en la Fiscalía de la misma ciudad, en la Comisión de Derechos Humanos, también de la Ciudad de México, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México e incluso en la Fiscalía General de la República. La actitud desafiante, retadora, insolente de la señora Cuevas para con las autoridades y el desprecio al cumplimiento de las normas y las leyes no debe quedar impune. Se le debe dar seguimiento a cada una de las denuncias y que no prevalezcan los criterios de cálculo político. Al contrario, tiene que haber una actitud pulcra, decidida de parte de las autoridades y los legisladores federales o locales, así como los concejales, como bien dijo la compañera Alba Ordaz, están obligados a exigir el cumplimiento de la ley. El abuso, la corrupción, el autoritarismo, la falta de transparencia, la violación contumaz de las normas legales no pueden seguir siendo la característica principal de un mal gobierno impuesto por la traición y las mafias. Tenemos que seguir insistiendo en que renazca la esperanza en la Cuauhtémoc. Más temprano que tarde habrá una nueva forma de hacer gobierno acorde con la cuarta transformación. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Seguiremos en comunicación. Buenas tardes.